Hugo Monzón es abogado y tuvo la gentileza de atendernos. Doctor, buenas tardes. Martín Esperati, Pablo Benito y todo el equipo de Un Día Perfecto aquí en Santa Fe. ¿Cómo le va? Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Saludos a ustedes. Bueno, Bueno, gracias por contactarme, saludos a su audiencia. gracias por estar, doctor. Ahora, 2 años ya de la implementación de este sistema. ¿Me puede dar un pantallazo de cómo, digamos, de cómo viene funcionando allí en Entre Ríos? Bien, muchas gracias. Bueno, en realidad sí, recapitulando un poquitito, la Constitución nuestra nacional ya tenía plasmado esta institución desde antaño y una gran desidia que hubo por parte del Estado argentino, del poder político, del poder legislativo, ¿no? O sea que es innovador llevarlo a la práctica, pero no innovador en cuanto a que ya estaba plasmado desde antaño. De a poco se fueron dando los primeros pasos en diferentes provincias. En Entre Ríos, bueno, a Dios gracias que sí, que se implementó, y antes de sí, una pequeña salvedad, no es que la implementación del juicio por jurado, a mi modo de ver, va a poder de alguna forma salvar estas cuestiones de las falsas denuncias, que luego nos explayaremos, si les parece. Sí. La implementación sí son para determinados tipos de delitos. Yo creo que lo que trae de bueno que el juicio sea por jurado en general, no solo por lo que ustedes manifestaban, sino que por el compromiso del ciudadano, por el compromiso del pueblo, sino que también la sociedad, el ciudadano común, también tiene otra mirada, que a veces la mirada muy técnica de los jueces hace a que en muchos casos en concreto, en la práctica, no se pueda arribar al fin último, ¿no es cierto?, que es justamente hacer justicia. En materia de delitos sexuales, por ahí es cuando más se ve esto, ya que lamentablemente a veces por una denuncia, que si bien no son la mayoría de los casos falsos, ¿no? En el caso de menores, por ejemplo, simplemente se hace una cámara Gesell y con eso ya es una condena asegurada para una persona. En la práctica es así, básicamente. La implementación del juicio por jurado en Entre Ríos, cada provincia lo puede diagramar de diferente manera. En Entre Ríos en particular se compone de 12 personas, ciudadanos comunes, pero previo a la designación de las 12 personas existe una lista donde se sortean 30, 40, 60 personas y luego se las va depurando, tanto la Fiscalía como el defensor técnico, el defensor penal, van depurando mediante preguntas que tienen que ver con la objetividad de las personas, con la personalidad de ellos, con si tiene algunos perjuicios de índole racial, religioso, sexual, de género. Y en definitiva luego, eso es la primera audiencia que se hace, luego que se depuran quedan 12 personas, en Entre Ríos, 12 hombres, 6 mujeres y 6 hombres. Y el veredicto, que en Entre Ríos se exige, es unanimidad, sea por la culpabilidad o la no culpabilidad. En otras provincias, yo no sé si Río Negro, por ahí no recuerdo, exigían, por ejemplo, para condena un 8%. Un número de 8. De 8 votos. Y con eso ya bastaría para una condena. Acá es un poco más riguroso, si se quiere decir, ¿no? Lograr la unanimidad, que no es una cuestión por ahí sencilla. En Federación se hizo el caso que vos decías, fue el primer caso por jurado que se había hecho, en su momento en Federación. Le quería preguntar por ese caso, ¿no? Porque yo escuché varias entrevistas que hizo usted y me pareció bastante claro, por lo menos para explicar ciertas cuestiones que tienen que ver por ahí con el ánimo de
incluso comprobar esto, que no corresponde solamente a los fiscales de Santa Fe en este área querer llevar preso porque sí, o sea, de cualquier manera a los imputados, sino que es como que hay como un error de conceptual con respecto a los fiscales en todo el país, ¿no? Es como que, bueno, tu tarea es meter a como sea, ¿no? Y contaba, si yo vi el caso, yo te voy a dar las iniciales porque no desconozco si a esta persona quizás le perjudica el saberse públicamente que cometió, o que fue acusado, ¿no? Más allá que salió no culpable, que es LAM, ¿no? No sé si es tu caso que vos hablabas, y que estaba imputado por una causa por presunto abuso sexual con acceso carnal para con quien era su guarda, ¿no? Su hija, exactamente. Y que esto después se resuelve de una manera muy rara porque la misma persona, la misma hija, quería decir que no, que se arrepentía de lo que había dicho y dar las explicaciones, y esto no lo permitía la fiscalía ante el mismo jurado. Si vos lo podés contar mejor cómo fue. Interesante. Sí. Sí, bueno, a ver, si me explayo demasiado me cortás, no sé de qué tiempo disponemos. Y vemos. Avance, doctor, sí, avance. Bien, la investigación en Entre Ríos, por lo menos, la investigación penal está dividida, o el proceso penal, en dos partes. La primera parte se llama IPP, Investigación Penal Preparatoria, y la segunda parte es la parte propiamente dicho del debate, del desarrollo del juicio oral y público, que ahora sería por jurado si la pena es grave. En su momento, previo a explicar este caso, lo que tiene que ver básicamente con una concepción de mi juicio por ahí ideológica y con lo falsamente aprendido, que por ejemplo en materia de abusos sexuales, que los niños no mienten, y todos fuimos niños y todos mentimos, y los que tienen hijos también lo sabrán. Eso es el primer error conceptual, o lo primero que habría que poner sobre el tapete, ¿no? Que eso es erróneo. En segundo lugar, que también es erróneo tener una concepción de que la mentira en una sociedad no existe. Partiendo de esa base, existe, por lo menos en mi experiencia, una gran parte del aparato judicial y del pensamiento de la psicología que parten de una base, que partiendo de esa base no admiten que una persona se retracte. Por lo tanto, si se retracta, sostienen de que o que es porque alguien lo está manipulando o influenciando, que fue lo que se me acusó a mí y a mi defendido en su momento por parte de la Fiscalía, o si se retractan es porque lo hacen porque tienen culpa, por ejemplo, de que su papá en definitiva vaya preso por culpa del nene que habría sido abusado. El hecho existió, es lo que diría un psicólogo en esta parte o de la psicología o los que avalan esta teoría, si bien el hecho existió, se está retractando por culpa. Y en realidad eso es mentira. O sea, no son los únicos casos, perdón, no es que es mentira, eso es una posibilidad. La otra posibilidad, que es el que estudia el otro sector, y hay bibliografía y te puedo citar, hay grandes estudios respecto de la evaluación del abuso infantil en España, por ejemplo. Hay estudios serios donde determinan que en realidad hay un porcentaje altísimo, 30, 40%, depende los estudios que se hagan, de la falsedad de las denuncias. Que cuando hay falsas denuncias tienen que ver, en muchos casos, con que, por ejemplo, a veces cuando las niñas, los hijos, son manipulados por sus madres para poder excluir del hogar a un padre, por ejemplo, por rencor, por odio, por despecho. Ese es un supuesto, el que más abruma. Otro supuesto es cuando el propio niño miente, por ejemplo, excluir, que también tengo muchos casos, inclusive te puedo hablar de mi experiencia personal en algún momento, cuando el propio niño inventa para excluir a la nueva pareja de su mamá, con la finalidad de que su progenitor retome la relación amorosa con su madre. ¿Se entiende hasta ahí?
Sí, 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 perfecto. Bien. Luego esa idea, cuando yo advertí de que se trataba de una denuncia falsa respecto de este caso en particular, el apellido de la persona, te lo digo porque la persona no tiene ningún inconveniente con esto y por el contrario, necesita saber, necesita que la sociedad sepa de que fue declarado no culpable, porque lamentablemente en las redes sociales, por lo menos en esta ciudad, se hace una cacería de brujas, donde hay una total desidia en cuanto a controlar las redes sociales y basta con que una persona diga que alguien es abusador para que todo el mundo, la sociedad entera, salga condenado. Eso es lo que sucede lamentablemente por lo menos en la ciudad donde yo soy de Federación. Lo que nosotros intentamos cuando advertimos esto, la niña se expresó. La primera cuestión, la nena ya tenía 14 años y fue con una carta de puño y letra a la Fiscalía de la ciudad a decir, a entregarla y a decir que ella había mentido. Y la Fiscalía le dijo que no, porque no le creyó, partiendo de esta base que yo te decía, y siguió avanzando. O sea, en ¿no? este caso o sea, no se le cree al niño, sino que en este caso no se le creía al niño porque no abonaba la teoría de la Fiscalía. Claro, no se le creyó la retractación, ¿no? Claro. Bueno, entonces yo frente a esa cuestión solicito una segunda cámara GESEL. Y ahí me encuentro, bueno, frente a esta cuestión hablo con la Fiscalía para tratar de acordar una segunda cámara GESEL. Y me dice que no, que ella no me prestaba el consentimiento. Entonces, frente a esa situación, el que tiene que dirimir la cuestión es un tercero. En este caso, el juez de instrucción. El juez de garantía, perdón, de la ciudad de Federación. Planteo la cuestión y el juez de garantía, gracias a Dios, creyendo, porque no es fácil, es muy difícil, y ese es otro problema, que a las personas nos den, a los abogados defensores, seguramente con el tiempo va a ir cambiando, nos den la posibilidad de una segunda cámara GESEL. Yo tuve la dicha de que el juez de garantía nos dio lugar a esta segunda cámara GESEL, donde la niña pudo retractar. Pero no todos los abogados tienen esa suerte, de que un juez le dé una segunda cámara GESEL. ¿Por qué es importante lo de la cámara GESEL? Porque al ser menor, para quien no sepa, la cámara GESEL es una testimonial grabada. La persona, el imputado, el ciudadano, va a un juicio donde la niña, el menor de edad, no va a declarar nuevamente, solamente en un televisor se reproduce un video donde la niña, el menor, cuenta cómo fue el abuso, y con eso es la prueba suficiente para una condena. Nosotros, bueno, el juez de garantía dio lugar a esa segunda cámara GESEL. Cuando se hace la segunda cámara GESEL, todo eso en la primera etapa de la investigación, antes del juicio. Cuando se efectúa la cámara GESEL, me reúno con la Fiscalía y digo, bueno, ahora que ya está todo claro, yo en mi inocencia y mi ingenuidad, digo, voy a pedir el sobrecimiento, lo vas a sobreseer, no te vas a oponer. No, me dice, porque la nena está siendo manipulada. Porque quien hace la cámara GESEL, la primera y la segunda, que siempre es un psicólogo, en 2 renglones, porque te puedo decir, en 2 renglones, dice textualmente, me acuerdo hasta el día de hoy, impresiona, o sea que a él le impresiona, le da la impresión de que la nena se retractaba, porque aparentemente estaba siendo influenciada. Entonces, si bien teníamos una segunda cámara GESEL, este señor fue a juicio de todas formas. O sea que si la Fiscalía adhería a su pedido de sobreseimiento, no llegaba ni siquiera a ese juicio por jurado. Claro, por supuesto. Claro. Por supuesto. O sea que llega a ese juicio por jurado y me imagino que dirime, o la prueba principal es la primera y la segunda cámara GESEL, que motiva la decisión del jurado. ¿Es así? En realidad tuvimos que producir pruebas abrumadoras en cuanto a la inocencia. No solo la segunda cámara GESEL. ¿Por qué? No solo la segunda cámara GESEL. ¿Por qué?
porque el psiquiatra, los psiquiatras que hacen las cámaras Gesell son llevados a juicio. Y en juicio manifiestan esto que yo te estoy diciendo, frente a un jurado, frente a 12 personas que no entienden, que no saben bien, no solo de derecho, sino de psicología, como también yo carezco de esos conocimientos, donde el propio psiquiatra les dice, porque la fiscalía hace preguntas, da su punto de vista, y él dice que en la psicología, si los nenes se retractan es porque están siendo influenciados. Síntesis, dijo que la nena se retractó en segunda cámara Gesell porque había estado influenciada. Entonces yo tuve que aportar más pruebas, por ejemplo, la prueba de la niñera, donde la nena a lo largo del tiempo llorando le decía que era mentira y que la fiscalía no le creía, la prueba de una psicóloga que no era psicóloga de parte ni nuestra, una psicóloga del Estado, del Hospital San José, donde la niña se atendía, donde la pudimos hacer revelar el secreto de sumario, el secreto profesional, y la psicóloga, gracias a Dios, pudo decir frente al jurado de que la nena en las sesiones de terapia le había manifestado que era mentira lo del papá, que la tenía mal porque iba a ir preso, porque sabía, porque el papá no se iba, le iba a nadar, no sé, era con acceso carnal. De base para entrar 10 años se iba a comer adentro. El tipo, disculpame la vulgaridad, pero lo digo de esta forma para que se entienda. Doctor, bueno, agradecerle estos minutos, seguramente lo volveremos a molestar en otra oportunidad por una cuestión de tiempos. Usted entenderá que a veces los tiempos de radio son distintos. Muy interesante lo que plantea y también el hecho de ver qué pasa en Entre Ríos, qué pasa en otras jurisdicciones, cómo funciona para que se pueda aplicar con nuestros matices, con nuestras, ¿no? Con nuestro plexo normativo aquí en la provincia de Santa Fe. Muy interesante. Doctor, gracias por estos minutos y lo convocaremos en otra oportunidad. ¿Le parece? Le agradezco a ustedes y disculpa si me he explayado en el tema, así que cuando quieran a su disposición intentaré ser más breve. Bueno, por favor, gracias. Muchas gracias. Adiós, adiós. Chau, chau. Hugo Monzón es abogado.